como creyentes, como cristianos, estamos aquí para seguir compartiendo la bendita palabra de nuestro amado Señor. No sin antes darle gracias a nuestro Padre Celestial por el privilegio que nos concede de ser portadores de su palabra. Que nos ayude, Espíritu Santo, a que esta palabra que hoy sale, Señor, de nuestros labios, de tu palabra, sea una palabra que salte para vida eterna. Esta bendita palabra la coloco en la presencia de nuestro Dios, para que todo aquel que le llegue esta palabra sea alcanzado por su amor, paciencia y misericordia. Vamos a ir hoy a la palabra del Señor, que está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 13 al 18. La venida del Señor. Estamos en los tiempos cruciales, en tiempos finales, los eventos, todo lo que está pasando nos están avisando, nos están hablando. Dios habla a su pueblo. Dios no hace nada sin que su pueblo lo sepa. Vamos a ir con esa palabra hermosa, preciosa, dándole gracias a nuestro Padre Celestial. Gracias por su amor, por su paciencia, por su benignidad, bondad para con cada uno de nosotros, porque su paciencia es para el que alcancemos salvación, para que la paciencia del Señor, para que nosotros seamos alcanzados para salvación, para salvación. Aprovechemos este tiempo que estamos viviendo, pero aprovechémoslo bien porque no hay tiempo que perder. Dice acá, con la dirección del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, capítulo 4, versículo del 13 al 18. La venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis cuál era la exhortación y la consolación que el apóstol Pablo traía sobre este grupo de personas, de hermanos, de creyentes. Traía consolación. Gloria a Jesús. Pablo a los tesalónicas les hablaba cómo era que deberían estar preparados. Y esto fue hace más de 2000 y pico de años. ¿Cómo no seremos nosotros que estamos en la recta final? De ser apercibidos, de prestar atención a lo que el Señor está hablando. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque aquel que no tiene esperanza, cuando ve lo que viene venir, se entristece, se acongoja. Entonces, Pablo exhorta a que no estemos apesadumbrados, distraídos, que no nos llenemos de tristeza por lo que está pasando, sino que al contrario nos apercibamos, porque cuando estamos viendo todo esto, el Señor nos dio las señales del tiempo de su venida, del tiempo del arrebatamiento, porque aquí habla de la venida del Señor por su pueblo. Pero ¿a dónde es que va el Señor a esperar a su pueblo? En las nubes. Gloria a Dios. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿A los que durmieron en quién? En él, en Jesucristo. Los que fueron creyentes, pero que ya partieron. Entonces sus vidas no se perdieron, porque si ellos estaban firmes en la palabra, su cuerpo, su cuerpo fue allí al sepulcro, pero su alma y su espíritu van a ir a Dios, porque realmente el cristiano no muere, duerme, y de allí del polvo de la tierra va a ser levantado, que eso es lo que muchas veces no se quiere entender. En el nombre de Jesús, por eso Pablo les advierte que por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, o sea, a los que durmieron. El cristiano nunca muere, el cristiano duerme, el verdadero cristiano duerme, porque el Señor lo va a levantar en aquel día, cuando Él venga por su iglesia. ¿Cuáles son los que se van a levantar primero? Los que murieron en Cristo Jesús, aleluya.
porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí está escrito en la palabra. Esto no lo está hablando cualquier hombre, esto lo está hablando Pablo por el Espíritu Santo, haciéndonos entender y comprender cómo es que va a suceder este arrebatamiento, porque muchos, lamentablemente, siendo creyentes, no están creyendo en el arrebatamiento, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. ¿Quién es el que va a hacer sonar la trompeta? El mismo Señor Jesucristo. No va a ser un ángel, es el mismo Señor Jesucristo. Aquí lo dice claramente. Gloria al Señor. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Vuelvo a repetirlo, ellos son los que van a ser levantados primeramente, y después nosotros. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué fue lo que les dijo el apóstol Pablo? Alentaos con estas palabras, y de la misma manera debemos alentarnos nosotros, que a pesar de las circunstancias, que a pesar de los eventos, a pesar de lo que está sucediendo, pongamos la mirada en Cristo, pongamos la mirada en lo eterno, en lo verdadero, porque muchos están colocando la mirada en el mundo, en las cosas materiales, en lo que perece. Pongamos la mirada en lo eterno, hagamos verdaderamente la obra del Señor como corresponde en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Pablo enseña que en la segunda venida de Cristo, ¿qué es lo que le enseña? Jesús descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿Quién es el que va a descender del cielo? El Señor Jesucristo, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Él va a hacer que suene esa trompeta y el mundo entero la va a escuchar y se va a asombrar. Pero no va a ser un ángel, es el mismo Señor Jesucristo. Dice acá, luego los que estén vivos serán arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarse con el Señor en el aire. ¿En dónde es que nos vamos a encontrar con el Señor? En el aire, muchos que han tenido la experiencia, en sueños que Dios les ha mostrado, el arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué es lo que hemos visto? Cómo en algún momento Dios nos va a levantar y va a transformar este cuerpo mortal en un cuerpo espiritual. Gloria al Señor. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí está claro, claro para que nosotros entendamos que no vamos a preceder a los que ya murieron en Cristo, su tío, su abuelo o algún familiar, alguna persona querida en Cristo Jesús, que ya partieron. Ellos están durmiendo. Ellos van a ser levantados en aquel día glorioso. Y nosotros que estamos aquí, si no hemos muerto, nosotros vamos a seguirlos a ellos en el nombre de Jesús. Luego los que estén vivos, ¿cuáles serán los que están vivos? Nosotros los que hayamos quedado. Por eso no tengamos tristeza, no tengamos congoja de lo que está pasando en estos tiempos finales, porque dice el Señor en su palabra que así como la mujer cuando va a dar a luz, vienen dolores fuertes, decisivos, porque el alumbramiento está a las puertas. Y así sucederá con la iglesia. Todo esto que está pasando, todo esto, toda esta devastación, todo este movimiento de tierra, todo este caos que hay en el mundo, todo lo que está sucediendo, son los dolores de parto para el alumbramiento de una iglesia del Señor Jesucristo que va a ser levantada al cielo, aleluya. Por eso, hermano, hermana, si está pasando por algún proceso, por alguna situación, por alguna prueba, dese por bien servido, démonos por bien servidos, que aunque parezca difícil, para entrar al reino de los cielos tenemos que ser probados. Nuestra fidelidad a Dios tiene que ser probada. Por eso no te aflijas, solamente démosle gloria a Dios y permitamos que el Espíritu Santo sea ese maestro, sea ese ayudador que nos saca adelante, que esta prueba no es para muerte, no es para vencernos, no es para estar ahí derrotados, vencidos, sino al contrario,
porque dice la palabra del Señor que la fe sin obras es muerta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Creer su bendita palabra, echar para adelante, seguir orando, seguir ayunando, seguir haciendo la labor que el Señor nos encomendó, porque eso es lo que nos toca hacer en el nombre poderoso de Cristo Jesús. No dejemos de predicar su palabra, no dejemos de orar, no dejemos de ayunar, aunque los días parezcan oscuros, aunque todo esté oscuro, porque tinieblas cubrirán la tierra, pero sobre cada uno de nosotros vendrá esa luz poderosa que es Cristo el Señor, aleluya. Luego los que estén vivos serán arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para encontrarse con quién, con el Señor, aleluya. Así todos estaremos siempre con el Señor. Mire qué maravilla, qué precioso. Nos está hablando de un reino celestial juntamente con Él. Vamos a disfrutar, vamos a gozar en su presencia. En el cielo no hay dolor, en el cielo no hay enfermedad, en el cielo no hay escasez. Por eso digámosle al Señor, venga tu reino a mi vida, venga tu reino a mi vida, Señor, te necesito. Cada día busquemos su presencia, cada día anhelemos la presencia y la guianza de ese Maestro precioso que es el Espíritu Santo. Él nos conduce a toda verdad. Él nos lleva a toda verdad, porque el Señor claramente lo dijo, que Él tomaría de Él y tomaría del Padre y nos lo haría saber. Qué hermoso es nuestro Dios. Gloria a Dios. Dios bendito sea su nombre. Pablo concluye diciendo que debemos animarnos unos a otros con estas palabras. ¿Qué era lo que el apóstol Pablo les decía a los tesalonicenses? Que cada uno de nosotros debemos animarnos, debemos apoyarnos. No te encierres. A veces es duro y es difícil la situación, pero no te encierres porque más duro será. Si puede buscar ayuda espiritual, búscala. Busca la presencia de Dios. Pide al Espíritu Santo que te guíe con quién debe hablar, porque hay cosas que no se deben hablar con todo el mundo. Hay que buscar personas sabias, personas verdaderamente que estén pegaditas al corazón del Espíritu Santo, al Señor, para que nos ayuden, nos guíen, nos den una palabra sazonada, una dirección de lo que nosotros necesitamos en algún momento de prueba. No nos dejemos mover de la santidad que el Señor ha querido que nosotros tengamos, porque dice su palabra, sin santidad nadie verá al Señor. Preguntémosle al Señor, ¿hacia dónde nos dirigimos? ¿Con quién podemos hablar? ¿Quién puede venir a ministrar a nuestras vidas? Son tiempos delicados, son tiempos peligrosos. Hay que pedir dirección al Espíritu Santo. Tú no estás solo, hermano, hermana. Que el Señor te bendiga, que el Señor te ayude, que el Señor te guarde, porque Él conoce tu corazón, Él conoce tu condición, Él conoce tu necesidad. Alabado sea el Señor. Por eso Pablo, habla de alentarnos los unos a los otros con estas palabras. No tengamos tristeza y congoja en nuestro corazón por lo que está pasando y aún por las cosas que están por venir, porque el Señor dice que a los suyos guardará. En el Salmo 91 dice el Señor que el que habita, ¿cuántos estamos habitando bajo la sombra del Altísimo? ¿Cuántos estamos habitando? Todos aquellos que le buscamos de madrugada, que estamos en oración, que procuramos buscar su rostro, su presencia. Eso es habitar en la presencia del Señor, que no le va a contar sus problemas a los demás, sino que va al secreto con Dios. Y Dios es el que lo direcciona y me direcciona. Por eso dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Tenemos que morar bajo la sombra del Omnipotente. Morar bajo su cobertura, bajo sus alas, para que cuando tú salgas, para que cuando tú tengas que tomar una decisión,
Sea el Señor quien te guíe, quien me guíe, que sea el Espíritu Santo, que escuchemos la voz de Dios, no la voz del hombre, que escuchemos verdaderamente su guianza, su dirección. Debemos habitar en su presencia. Son tiempos delicados. No nos salgamos de la cobertura de su presencia. Porque muchos se dicen, estoy bajo la cobertura de tal, es cual denominación. ¿Y dónde está la cobertura de Dios? Hay que respetar, sí, esos lugares, esas coberturas, pero principalmente la cobertura de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Escudo y adarga su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad. ¿Qué es lo que hay ahorita? Se cierne muchas cosas, se están propagando muchas infecciones, muchos virus, pero el que habita al abrigo del Altísimo no lo tocará, porque Dios guarda nuestra morada, Dios guarda nuestra casa, nuestros hijos, nuestra familia, pero tenemos que morar bajo el Altísimo, estar morando bajo su cubierta. No nos salgamos del propósito de Dios, porque si nos salimos del propósito de Dios es como el que sale de su casa y se va con ira, con rebeldía, sin saber lo que le pueda pasar. Así sucede cuando la persona sale de la cobertura de Dios. Y hay personas que dicen, Dios, es que Dios no me oye. Dios sí te escucha. Dios sí nos escucha. Aprendamos a estar en el silencio y en el secreto con Dios. Dios no se mueve en el bullicio, Dios se mueve en la quietud. Estad quietos y reposados y sabed que yo soy Dios, dice el Señor. Aleluya. Toma esta palabra y aférrate a ella. Esa palabra es la que nos puede guardar, salvar. Amemos a Dios con todo nuestro corazón, porque Él es ese buen Padre. Él sabe de que tú tienes necesidad. Cuéntale tus cosas a Él. Habla como hablar con ese Padre, como ese Padre natural con el cual tú tienes confianza. Cuanto más nuestro Padre, dice su palabra, que si nosotros como padres sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial nos dará lo mejor. Dice su palabra, que Él no nos va a dar en vez de pescado una serpiente. Él nos va a dar lo mejor de lo mejor. Aprendamos a confiar en Dios porque Él tiene lo mejor. No nos desesperemos porque las cosas no llegan como niños caprichosos que lo quieren ya. Dios se toma su tiempo. Aprendamos a esperar, a confiar en Él, a que la fe se robustezca, la fe crezca. Esa es la fe, saber esperar, saber creer, saber confiar, saber que el que lo prometió no miente, sus promesas son reales, sus promesas son verdad. Y aquí estamos esperando la venida del Señor. Aquí estamos esperando la venida del Señor. Él está a las puertas, queridos hermanos, familia de Dios. Tengamos esa paciencia, esa seguridad, esa fe, esa certidumbre y limpiémonos cada día. Cada día pongamos todo en su presencia, porque sin santidad nadie verá al Señor. Esto no es de religiosos ni de fanáticos, este es de gente que le cree a Dios. Gente que verdaderamente le cree a Dios. Gente que verdaderamente son creyentes porque le creen. El creyente verdadero vive su palabra. Gloria al Señor. Amados hermanos, que Dios nos ayude a estar preparados, que Dios nos ayude a cada día, a cada segundo,
a estar limpiando nuestros corazones, nuestras vidas, para ser dignos de que el Señor levante a su pueblo y no tengamos que pasar la vergüenza y lo terrible que viene a esta humanidad. Padre bueno, te doy gracias por mis hermanos, por todo el cuerpo de Cristo a nivel mundial. Que seas tú fortaleciendo, levantando, Señor, el ánimo, Señor, al desalentado. Señor, que quite toda tristeza, Señor, todo agobio, todo afán, Señor, toda angustia, toda desesperación, Señor, que seas propicio a la necesidad de cada uno, donde hay dolor, donde hay quebranto, donde hay corazones, Señor, tristes, Dios mío, trae consuelo, Señor, al enlutado, Señor, trae consuelo, Señor, en el nombre de Jesús. Sé propicio a la necesidad de cada uno, Señor, porque tú nos conoces, Padre bueno. Gracias, Papito Dios, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor. Amados hermanos, en otra oportunidad, con la ayuda del Señor, si el Señor me permite estar dando otra palabra, aquí estaré. Comparte esta palabra. No la guarde para sí. Compártela. Todos necesitamos animarnos unos a otros y recibir consolación cada día en el poder del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios.